Vamos a ver un pequeño revisión de teoría de conjuntos. También me parece que lo ven en su clase de matemáticas de aquí del SIC. Pero de nuevo, teoría de conjuntos es como, o sea, no es tan aislado, ¿no? O sea, muchas áreas de matemáticas se construyen a través de otras áreas de matemáticas, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a utilizar un montón de resultados de los reales, de teoría de conjuntos, a probabilidad utiliza muchos resultados de otras áreas de matemáticas, así como otras áreas de matemáticas van a utilizar resultados de probabilidad. Entonces, una de las áreas de matemáticas más fundamentales es teoría de conjuntos, es a partir de lo que se crea un montón de teorías, aunque mucha gente no está satisfecha con esta teoría de conjuntos, ¿no? Tiene varios huecos que la gente ha tratado de resolver a lo largo del tiempo, pero al menos en su forma básica va a ser lo suficiente para nosotros, para todo lo que vamos a desarrollar. Y tal vez eventualmente también veamos algunos de estos problemas que puede tener teoría de conjuntos, sobre todo con autorreferencias que igual también ya las han escuchado, esto del conjunto, de los conjuntos que no se contienen a sí mismos, y ver ese en qué, bueno, ya he dicho, está interesante, está padre, ¿no? Pero bueno, ahorita va a ser un pequeño review, o sea, para seguir con lo que sigue de probabilidad, y, y también cualquier cosa que tengan duda, tal vez aquí me vaya un poco rápido, pero bueno, con fines de que nada más es un recordatorio o como una introducción inicial a la teoría de conjuntos que vamos a ver, ¿no? Entonces, un conjunto va a ser una colección de objetos que vamos a decir que son los miembros del conjunto, ¿no? O sea, está como hasta un poquito abstracto, ¿no? O sea, pero bueno, es una bolsa de cosas, ¿no? Es una bolsa que contiene cosas y esas cosas son completamente arbitrarias y eso es lo que da su potencial, ¿no? O sea, esos conjuntos pueden ser, los elementos pueden ser conjuntos mismos, pueden ser funciones muy complicadas, o sea, son objetos abstractos que viven en esa bolsa. Y entonces, pues nada más para eso, lo primero que vamos a utilizar como notación es esto que está aquí, esta como es así chistosa, que dice si un elemento es miembro del conjunto o no. Entonces aquí esto X de nuevo puede ser cualquier cosa, pero aquí estamos diciendo que este objeto es miembro del conjunto S o si el objeto no es miembro del conjunto S. Entonces ahora para que sea esto relevante, pues ya vamos a empezar a dar ejemplos de qué conjuntos se utilizan en matemáticas en general y también en probabilidad en particular. Pero entonces vamos a decir, pues, ¿cómo especificamos estos conjuntos? Entonces una de las formas más sencillas pues, es listarlos explícitamente como una lista de elementos, ¿no? Aquí es el conjunto de estas variables x1, x2, x3, pero hasta puede ser más en concreto, ¿no? O sea, puede ser el conjunto de números 1, 2 y 3, entonces estamos diciendo explícitamente cuáles son los elementos que pertenecen al conjunto, o por ejemplo puede ser el conjunto de los enanos del Señor de los Anillos. A ver, examen, ¿quiénes son? Reprobados, ¿eh? Bueno, sí, pero esos no son enanos, reprobados, esos son hobbits. Kili, pero no sé cómo se escribe reprobado yo. El más fuerte, ¿cómo se llamaba? Thorin. Bueno, y así, ¿no? Entonces, pues podríamos enumerar el conjunto de los enanos de ese grupo que van a buscar el oro del dragón, ¿no? Entonces se pueden enumerar así como tal. Pero de hecho también tú puedes decir la propiedad que deben de cumplir los elementos para que sean parte del conjunto. También así los vemos mucho en la práctica, ¿no? Por ejemplo, el conjunto de todos los números naturales, ¿no? O el conjunto de todos los primos, o el conjunto de todos los múltiplos de 7 y 24. Entonces podemos también especificarlos. Y a veces esa especificación también requiere de nomenclatura o lenguaje de matemáticas, ¿no? Por ejemplo, ese va a ser el conjunto de todos los racionales, tal que su cuadrado es menor que 2, ¿no? Que de hecho esto sirve para esa demostración famosa de que raíz de 2 no es racional, ¿no? Entonces, pues así los podemos especificar. Entonces, seguramente ya lo han visto, pero bueno, también como les digo, también otra cosa que siento que es importante en matemáticas, que al menos es algo que a mí me sirvió,
es aprender paciencia. O sea, hay veces que las cosas pueden ser muy difíciles porque ya queremos empezar muy hacia adelante. O sea, y no vamos poco a poco con las cosas que parecen sencillas o triviales. Y es ir poco a poco, o sea, así la matemática se va construyendo poco a poco, con paciencia, y las cosas que parecen difíciles, si las llevas con su camino, a veces no son tan difíciles, ¿no? Entonces, por eso también está padre, porque vas poco a poco, o sea, vas, y cuando empiezas a ver huecos, pues te quedas ahí, no te mueves hasta que no se resuelva el hueco, o bueno, ya empieces ahí a caminar, ¿no? Pero por eso también está padre, o sea, porque no todo o sea, todo se define y se va construyendo a partir de esas definiciones poco a poco. Entonces no quieran correr hasta arriba y tengan la paciencia de ver estas cosas que son en lo que se basa todo. Aunque por otro lado, también eso es lo que nos mueve, ¿no? O sea, por ejemplo, si su interés es entender esta teoría estadística de Machine Learning, pues ahí está por arriba la manzana que se quieren comer, pero para llegar a esa manzana pues tienen que aprender a escalar la montaña porque es un árbol que está ahí arriba de una montaña que está difícil de escalar, ¿no? Entonces también es lo que motiva a uno a tratar de agarrar esas cosas que parece que son muy interesantes y que ayudan en muchos contextos. Entonces, pero pues hay que ir, para llegar a eso, pues hay que ir con paciencia y ir subiendo poco a poco, ¿no? Entonces, también si lo ven muy lento o a veces muy rápido, pues también ahí hay que hacer un balance de estas cosas. Entonces, ahora el otro elemento que de nuevo ya lo vimos que va a ser relevante en probabilidad es hablar de subconjuntos. Entonces, vamos a decir que un conjunto S es un subconjunto de T si todos los elementos de S también son elementos de T, ¿no? O sea, es la definición de subconjunto. Si cualquier elemento de un conjunto S también es un elemento de T, entonces decimos que ese es un subconjunto de T. Entonces, si lo vamos a anotar así, ¿no? Con este símbolo que es pues sí, como una así, ¿no? Y también se puede poner al revés, ¿no? Que yo casi siempre, de por sí, luego me cuesta trabajo, entonces casi siempre trato de ponerlo en esta dirección, pero también es válido en la otra dirección. Y esto de conjuntos también ahora nos va a llevar a poder hablar de cuando dos conjuntos son iguales. Y aunque de nuevo esto parece medio trivial, también va a resultar que es bien interesante para un montón de cosas, sea prácticas que ya vamos a empezar a ver, yo creo que ya hasta la siguiente clase. Aquí, de hecho, hasta cambié de símbolo, aquí es un error mío, o sea, aquí también debió haber seguido esta cosa. Hay veces que cuando le quitan la rayita es que se refiere a que es un subconjunto propio, o sea, de que hay al menos un elemento que está en el otro conjunto que no está en el que es subconjunto de esos, ¿no? Pero aquí no es eso, ¿no? Aquí fue un error, lo tengo que arreglar. Entonces ahora va una primera definición, o sea, bueno, más definiciones de las que ya hemos dicho, pero aquí ya un poquito más operativa o relevante, que es cómo decimos si dos conjuntos son iguales. Como que de manera intuitiva, pues es que tengan los mismos elementos, ¿no? O sea, pero ya como vemos que los conjuntos se pueden expresar con esta forma muy genérica, o sea, muy abstracta y que da para un montón de posibles conjuntos que podemos construir, a lo mejor no podemos ir de uno a uno a ver que sí estén, de que sí sea el mismo conjunto que estamos analizando, ¿no? O sea, como que necesitamos una herramienta más poderosa para poder decir si dos conjuntos son iguales. Entonces la herramienta o la herramienta poderosa aquí es esta noción de subconjuntos. Entonces vamos a decir que dos conjuntos son iguales si se cumplen ambas propiedades, o sea, si se cumple que uno es subconjunto del otro y viceversa, ¿no? O sea, que ese es subconjunto de T y que T es subconjunto de ese, entonces podemos decir que realmente son el mismo conjunto. Y también esta es una definición, pero todas las definiciones también tienen sentido lógico, ¿no? O sea, es como que si tú dices que dos cosas son iguales y hablas de esto de subconjunto, entonces tú puedes decir que necesariamente todos los objetos de este elemento deben de estar acá, pero también viceversa, ¿no? No podemos no tener las dos cosas si queremos decir que son iguales. Entonces, aunque estas son definiciones, tienen que ser definiciones que hagan sentido, ¿no? Si no, no servirían para todo lo que se tiene que generar a continuación. Entonces también igual en este choro de las matemáticas hay que ir poco a poco, tratar de, aunque es definición y que es algo que tenemos que tomar por hecho, tenemos que tratar de entender por qué se definió, por qué la gente definió las cosas como las definió. También cuando empecemos a ver teoremas, por qué el teorema es verdadero, antes de hacer la demostración primero qué implica y como que tratar de ver tal vez en una primera instancia por qué creemos que sí es verdadero o no, ¿no? A veces
uno no le alcanza esa intuición, pero bueno, poco a poco uno busca ir mejorándola conforme se va avanzando. Entonces ahora otra definición más que también vimos que es relevante en probabilidad, que es esta noción de un conjunto universo. O sea, normalmente se denota como omega, que va a ser el conjunto de todas las posibles cosas que pueden existir en el ámbito de estudio que estamos analizando. O sea, este conjunto universo es relativo al fenómeno o a lo que estemos analizando, pero sirve establecer como que el conjunto, o sea, es un conjunto muy, muy especial, que es el conjunto que tiene todas las cosas que son relevantes para el problema o el fenómeno o la estructura matemática que estamos utilizando, ¿no? Entonces, por eso es para un contexto en particular, o sea, es lo que representa al todo en un contexto en particular. Y ya dado que tenemos todo, pues a partir de él podemos definir ya el complemento de un conjunto. Entonces, sobre el complemento de un conjunto, también su definición es de manera pues, muy natural. Va a ser el complemento de un conjunto S, pues van a ser todos los elementos que viven en el universo, pero que no están en S, ¿no? O sea, que no son parte del conjunto S. Entonces, por eso el complemento, ¿no? Es los otros que no... el conjunto de los chairos y los fifís, entonces ahí están. Bueno, si es disjunto, todavía no definimos qué es disjunto, ¿no? Pero bueno, es el complemento, ¿no? Entonces, pues ese es y como que se puede ver como una definición, pero también son las primeras, o sea, también vamos a hablar ahora de las operaciones que vamos a tener sobre esos conjuntos. También, pues ya en su historia de las matemáticas han visto que muchas estructuras matemáticas se definen por un conjunto que son los objetos que viven en ese conjunto y luego operaciones sobre esos elementos que se pueden hacer, ya cuando sumamos manzanas y naranjas y etcétera. Y de hecho aquí va a ser todavía un poquito más abstracto porque ahora vamos a ver operaciones de esos conjuntos mismos, ¿no? Cuáles son las cosas que se pueden hacer o qué operaciones se pueden hacer sobre los conjuntos mismos que sirven para hablar de un montón de estructuras matemáticas. Entonces la primera operación fue este complemento que se basaba en la existencia de este conjunto universo, pero la otra es la unión, ¿no? ¿Cuál es la unión de dos conjuntos S y T? Pues también la manera intuitiva, natural, pues son los elementos que ocurren en alguno de los dos conjuntos, ¿no? Es como que juntar las dos bolsas y si había repetidos nada más los quitamos, ¿no? Entonces va a ser la bolsa que contiene lo que tenían las bolsas anteriores y ya de manera formal pues vamos a decir que el conjunto S unión T va a ser el conjunto de todos los elementos que viven en el universo, tal que ese elemento ya sea o está en S o está en T, ¿no? O en los dos. O sea, esta O es la O lógica, que también igual la van a estar estudiando en su clase de matemáticas, creo. Entonces es que ocurra esto o esto. Entonces, para que el elemento X sea parte de la unión, es que que pertenezca a alguno de los dos conjuntos. Y ahora de manera similar, la intersección ahora es de que a fuerzas el elemento tiene que aparecer en los dos conjuntos, ¿no? Va a ser los elementos que aparecen en ambos conjuntos, o sea, cuál es la intersección que tenían entre ellos. Entonces, pues sí, ¿no? También seguramente todo esto ya lo vieron, pero una forma que a veces ayuda a la intuición de conjuntos y que sí ayuda, por ejemplo, cuando empezamos a hacer demostraciones de probabilidad, ayuda a hacer esta visualización con diagramas de Venn. Entonces, es una forma de intuición, no es formal, pero de tratar de entender qué está pasando con estas operaciones, ¿no? Entonces, normalmente dibujan al conjunto universo como un rectángulo, que no necesariamente tiene que ser así, pero bueno, así lo ponemos. Entonces este es el conjunto universo, o sea, aquí es todo lo que puede pasar. Y por ejemplo, si hablamos del complemento, si este es el conjunto A, ¿quién sería su complemento? En este esquemita. El universo menos A, que aquí sería pues todo lo que está fuera de A, pero que no se pasa del universo, ¿no? O sea, sería todo lo que está fuera de A, ¿no? O sea, este sería complemento, ¿no? Igual si
nada más por completez, ¿no? Pero si tenemos aquí A y B, ¿qué es A unión B? Sí, no nada más los dos conjuntos. No sé, en realidad, por ejemplo, podríamos pensar, pues ahora es el conjunto este que está aquí, ¿no? Si lo dibujáramos así. Aquí también es por una de las cosas, así como lo riesgoso de utilizar diagramas de Venn, es que ya aquí estamos asumiendo cosas. O sea, por ejemplo, aquí en este dibujito está asumiendo que la intersección es diferente de cero, pero no necesariamente, ¿no? Los conjuntos podrían estar separados y entonces esto nada más es una herramienta de intuición, pero vamos a ver que, pues, bueno, tratar de hacer las demostraciones, tal vez ayudándonos de estas herramientas, pero, pero no ya como la demostración como tal, ¿no? Ups. ¿Y cuál es la intersección? Vacío, ¿no? Aquí no la puse, de hecho ni siquiera la puedo poner, que es de lo que les hablaba, ¿no? Pero bueno, en los libros normalmente, entonces igual para mi punto, pues normalmente sería así, y la intersección pues sería esto que tienen como, ¿no? O así. Entonces, ¿conocen ustedes otras operaciones de conjuntos? La diferencia simétrica, eso lo podemos poner así, ¿no? A normalmente utiliza el símbolo este triangulito, diferencia simétrica B. ¿Y cómo está definido ese? Normalmente seguimos igual, X está en el universo, tal que igual para ayudarnos podemos empezar a tratar de dibujar. ¿A qué se refiere? ¿Qué queremos cuando decimos de la diferencia simétrica? ¿Qué queremos representar? ¿De qué elementos de A y B nos estamos refiriendo? Lo que no está, por ejemplo, de A, sino intersección y igual, intersección, según recuerdo. Ajá, no, entonces nada más son los elementos que no están en la intersección, ¿no? O sea, son todos A y B, pero quitándoles los que estaban en la intersección, o sea, como que todo lo que no es. Y entonces, ¿cómo lo escribirían ya su definición de esta operación? Si lo que queremos es que represente pues sí, este dibujito, ¿no? que tenemos. Tal vez primero más fácil, ¿cómo representamos esta parte que está aquí? Que esto también tiene un nombre, eso se le llama A menos B. Entonces de nuevo este es el X que está en el universo, tal que los elementos están en A, pero no están en B. Sí, no, tal que X está en A y X no está en B, ¿no? ¿Que esto qué parece? O sea, dado que di esta definición, ¿cómo se parece en términos de las otras que puse aquí? ¿Cómo podría escribir esto A menos B? Porque esto ya habla como de intersección, ¿no? Y esto habla de pertenencia a un conjunto y esto habla de no pertenencia a un conjunto, pero no pertenece a un conjunto, dijimos que era pertenencia a su complemento, ¿no? Entonces, como podríamos escribir esto, pues podríamos decir como que esto es A intersección B complemento, ¿no? Entonces, también de hecho es una de las razones por las que normalmente uno habla de nada más de las operaciones fundamentales, porque muchas de otras operaciones que pueden ser de interés se pueden escribir en términos de esas operaciones fundamentales. Entonces, por ejemplo, aquí, de hecho, ya sin escribir todo el choro porque estaría más largo, a lo mejor es más fácil
¿Cómo sería aquí A diferencia simétrica B? Intersección B complemento, unión A complemento, intersección B. Exactamente, ¿no? Intersección B complemento, unión, B, intersección A complemento, ¿no? Que también lo podemos haber escrito en símbolos, pero estaba más largo, ¿no? Entonces, pero bueno, eso es la otra, ¿no? O sea, entonces todos, de hecho, les llaman propiedades universales. De hecho, con el AND y con el complemento se pueden generar todos los otros, todas las otras operaciones. Pero bueno, eso se tiene que demostrar. Entonces, ¿cómo demostraríamos eso? Pues es decir, por ejemplo, aquí ya vimos que esta diferencia se puede escribir con AND y complemento, ¿no? Si queremos escribir la unión, tendríamos que ver si podemos escribir la unión con ANDs y complementos y así, ¿no? Pero bueno, ¿alguna duda o comentario hasta ahora? Bueno, entonces vamos a seguirle, ¿no? Entonces son las operaciones de conjuntos y ahora también hay un chorro, ya en su curso de conjuntos verán muchas operaciones, pero bueno, ya son qué propiedades tienen esas operaciones, que hasta aquí tal vez ahorita no hasta por eso aquí le puse paréntesis para no asumir nada, pero que pudiéramos empezar a observar que tienen estas operaciones. Por ejemplo, la primera, que podría ser esta de aquí, o sea, de que S unión T es el mismo conjunto que T unión S. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el operador unión es conmutativo, ¿no? Que no importa el orden en el que los pongamos, nos da lo mismo, y lo mismo para el de intersección. O sea, ambos son conmutativos. Ahora otra operación, otra propiedad que ahora tiene este conjunto especial que al que llamamos universo, es que S unión universo pues nos da el universo mismo, y esa intersección universo pues nos da el conjunto, ¿no? el conjunto mismo. Y así un montón de cosas, ¿no? Entonces aquí todas estas se pueden empezar a demostrar poco a poco. Aquí tal vez vale la pena hacer algunas de las fáciles, ya les dejo las difíciles a ustedes, como siempre lo hacemos los profes. Pero aquí lo importante tal vez, ¿qué es lo que tendrían que hacer para demostrar cualquiera de estas cosas? ¿Cómo empezarían a intentar a demostrar? Por ejemplo, vamos a agarrarnos una, tal vez, no sé, eso con la que quiero empezar, tal vez esta. O sea, entonces, si quisiéramos demostrar que ese unión universo es igual al universo, ¿qué tendrían que hacer? Comenzar a definir los conjuntos. Sí, ¿no? Que, bueno, pues podemos empezar así, ¿no? Que igual eso ayuda, pero igual hasta antes que esto, tal vez, o sea, digamos que quiero demostrar eso, ¿no? Quiero hacer mi Spanglish, ¿no? Proof. ¿Cómo demuestro eso? O sea, ¿qué son las dos cosas que tengo que demostrar? Ya hasta les di un tip con esas dos cosas que les dije, ¿no? La doble contención, ¿no? Es como que de nuevo es, o sea, usar las herramientas que ya teníamos y a partir de eso empezar a dar o sea, a crear, o sea, ya tenemos esta definición y ahora va a ser como que esta es la primera proposición o teorema chiquito, lema que vamos a empezar a probar sobre estas definiciones que ya dijimos de las operaciones de conjuntos y de cómo se define igualdad de conjuntos y de la definición del conjunto universo. Entonces es lo que tenemos hasta ahora y cómo a partir de eso vamos a empezar a crecer lo que entendemos de estos objetos que estamos definiendo hasta ahora. Entonces aquí pues sí tendríamos que hacer esas dos cosas, ¿no? Entonces tendríamos que probar primero uno, que ese unión universo es un subconjunto del universo. Y también por acá tendríamos que probar dos, para que esto sea cierto, que el universo es un subconjunto de ese unión el universo. Entonces, si podemos demostrar esas dos cosas, pues entonces sí podemos demostrar que esto es verdadero, ¿no? Pero bueno, de nuevo nos da una estructura de por dónde movernos. Entonces, ahora si ya queremos demostrar la primera,
pues ahora sí ya hacemos lo que dice Leo, ¿no? Empezar a describir qué se refiere con este conjunto. Entonces, que X esté en... A ver, déjenme... ¿Sí se alcanza a ver así o está muy gordita la letra o la hago más? No, sí está bien. Entonces tenemos que ver, o sea, que X esté en... O sea, y aquí que queremos demostrar para que sea la contención, que si X está en ese unión universo, que eso implique que X también está en el universo, ¿no? O sea, es como que a lo que queremos llegar para decir que sí es un subconjunto del universo. O sea, para la definición de subconjunto, de nuevo, era que todos los elementos de un conjunto también son elementos del otro conjunto. Entonces, en ese caso, decimos que sí son que sí es un subconjunto uno del otro. Entonces, esto es a lo que quisiéramos llegar. O sea, quisiéramos llegar a que X está en ese unión universo, entonces eso implica que X está en el universo. Pero bueno, para llegar a eso, entonces sí podemos definir, ya utilizar la definición del operador unión, ¿no? Entonces el operador unión, pues lo que dijimos era que o sea, que X esté en ese unión universo, entonces eso implica que X está en S o X está en el universo, ¿no? Y después eso qué implica, o sea, que X esté o en S o que X esté en el universo, pues tenemos dos opciones, ¿no? O sea, tenemos dos posibilidades y para cualquiera una de esas dos posibilidades tenemos que decir que X está en el universo. La primera está fácil, ¿no? Si X está en el universo, pues entonces eso implica que X está en el universo, ¿no? Entonces por este lado pues ya lo tenemos. Pero si X está en S, ¿eso qué implica? Y ahorita como son las primeras estoy tal vez exagerando un poquito en el contexto, pero bueno, lo que podemos decir, y ahí tal vez va a ser importante echar choro, o sea, decir que esto implica que X está en el universo. Pero digamos que tendríamos que explicar por qué esta implicación. Y digamos que esta implicación es porque una propiedad Porque ese es un conjunto del universo, ¿no? Porque el universo tiene la propiedad, porque el universo tiene la propiedad de que contiene bueno, más lo voy a poner al revés, pero me contiene a cualquier otro subconjunto, ¿no? Y entonces por eso se da esta implicación, porque ese es un subconjunto digamos aquí ya tal vez le puedo poner así, que ese es un subconjunto del universo por propiedad del universo. O sea, el universo contiene a todos los subconjuntos. Entonces ya tenemos este lado. Y de hecho hasta exageré de más, ¿no? Hasta este mismo argumento lo pudimos haber dado aquí desde el inicio, ¿no? O sea, pudimos haber dicho, pues una propiedad del conjunto universo es que contiene a cualquier conjunto que sea, ¿no? Y este es un conjunto cualquiera. O sea, de hecho es también cierto que el universo está contenido en el universo mismo, ¿no? Y ahora aquí en el lado derecho pues también tendríamos que hacer lo mismo, o sea, decir si X está en el universo, entonces ¿cómo podemos llegar a que X también está en este conjunto? También por propiedades del universo, ¿no? Universo, unión, cualquier otro subconjunto es el universo. Tal vez sí, pero hasta todavía, hasta yo diría que tal vez un poquito más fundamental, que es propiedad de... Pues de que el universo se contiene a sí mismo, ¿no? Entonces, si se contiene a sí mismo y X está en el universo. ¿Me entendió? Pues sí, no, también, sí está, eso también está correcto. Igual, también eso es otra cosa de las demostraciones, que hay un montón de formas de demostrar
Nada más tenemos que ir aprendiendo poco a poco a como que a identificar cuando una demostración es correcta o no, que luego no es fácil, ¿no? Sobre todo cuando apenas estamos empezando. De hecho, aquí también apenas he empezado a ver hace unos meses, empecé a escuchar de un lenguaje de programación que se llama Lean, no sé si lo han escuchado. Es un lenguaje de programación funcional, pero que lo utilizan los matemáticos para probar de manera formal pues un montón de matemáticas. O sea, y de hecho hay un proyecto muy grande de tratar de demostrar de manera formal todas las matemáticas con Lean, porque Lean te puede, o sea, dado la estructura que tiene, puede validar la correctez o no de los teoremas que se demuestran allí. Entonces, por ejemplo, ahí hasta cuando uno está estudiando pues apenas técnicas de demostración o este tipo de cosas, puedes pues puedes ver si tus razonamientos son válidos o no. Yo lo conocí en el contexto de estos de Google, de los Reinforcement Learning, ya se me fueron las caras, ¿cómo se llaman? Los de AlphaGo y AlphaFold y DeepMind, ¿no? Los de DeepMind. Igual trataron de hacer una herramienta con aprendizaje reforzado y modelos grandes de lenguaje para resolver problemas matemáticos, que son lo que probaron en las Olimpiadas de matemáticas. Pero ellos lo que hacen es generar código en Lean, o sea, como lo entrenan para verificar que las demostraciones que están haciendo, así en el contexto que también les platiqué hace ratito, de que sí son correctas, ¿no? O sea, de que los razonamientos que se están haciendo sí son correctas. Entonces, hasta como que intenté aprenderlo, pero muchas cosas básicas como que ya lo tomo así como tal, entonces igual ahí con el tiempo, pero creo que valdría la pena en este tipo de demostraciones iniciales, o sea, de que podamos tener esa otra certeza de que la demostración que estamos haciendo sí es la correcta. Y de nuevo, porque pueden haber muchas soluciones, ¿no? Entonces, pues como dijo Diana, pues esa es una posible solución, ¿no? Si aquí estamos hablando de la unión del universo con cualquier otra cosa, pues entonces esto que estamos diciendo, o sea, ¿qué es este conjunto? Pues este conjunto son los X que están en el universo, tales que X está en S o X está en el universo, ¿no? Pero entonces, ¿qué podemos decir? O sea, pero entonces si X está en el universo, entonces eso implica que va a estar, o sea, si X está en cualquiera de los dos elementos de la unión de ese conjunto u otro, entonces eso quiere decir que también está en la unión, ¿no? Y por eso decía que tal vez era un poquito más general, o sea, lo que me refiero es que si nosotros tenemos cualquier cosa, ¿no? O sea, si queremos probar que A es un subconjunto de A unión B, ¿eso por qué lo podemos, cómo lo podemos demostrar? O sea, de nuevo, si decimos que X está en A, entonces eso implica pues que X está en A, ¿no? O sea, pero eso implica que X está en A o X está en B, que esto es verdadero, ¿no? O sea, eso implica que, o sea, de aquí la flechita de implicación es lógica. O sea, que este predicado sea verdadero implica que este predicado de acá es verdadero. Y donde aquí este predicado de aquí es la definición de unión de dos conjuntos. O sea, son los X tales que X está en A o X está en B. Entonces, si tú tenemos que es verdadero que X está en A, entonces eso implica que esta proposición también es verdadera, porque esta proposición es verdadera con que cualquiera de estas dos se cumplan. Entonces, así un montón de resultados de operaciones de conjuntos dependen de operaciones de lógica. Aquí este es un OR lógico, o sea, este OR es verdadero con que cualquiera de los dos sea verdadero. Entonces, por eso esta implicación la podemos demostrar, ¿no? Entonces, nada más era en ese sentido de que tal vez no era necesario aludir al universo para este lado de la demostración, ¿no? O sea, como que podría ser más general, o sea, que hasta que se puede utilizar tal vez en otros contextos, ¿no? De que cualquier conjunto es un subconjunto de ese conjunto y la unión con cualquier otra cosa, ¿no? Que también intuitivamente en diagrama de Venn, pues sí, ¿no? Pero bueno, son cosas que se tienen que demostrar. Entonces eso es una.
Tal vez unas de las que son también se aplican un chorro y valdría la pena demostrar son estas leyes de Morgan, ¿no? O sea, de que el complemento de la unión de conjuntos es la intersección de los complementos del conjunto y viceversa. Entonces también igual eso se podría, igual hasta lo podemos hacer para dos conjuntos nada más, y tratar de demostrarlo. Pues sí hay tiempo, ¿no? Entonces, de nuevo, si lograr lo que quisiéramos demostrar, y nada, lo voy a hacer para dos conjuntos, que A1 unión A2 complemento. Entonces, eso según las leyes de Morgan, pues debería de ser A1 complemento, intersección A2 complemento, ¿no? Entonces, de nuevo, vamos a hacer la demostración, ¿no? Vamos a hacer la demostración y de nuevo tratando de seguir la manera lógica, pues entonces tenemos que hacer las dos cosas, ¿no? O sea, primero demostrar que A1 unión A2 complemento es un subconjunto de A1 complemento, intersección A2 complemento y la otra también, ¿no? También que A1 complemento, intersección A2 complemento. Ese es un subconjunto de A1 unión A2 complemento. Igual nada más vamos a hacer esta, ¿no? Para que no tardarnos ya tanto en esto. Entonces, pues igual, o sea, vamos a ver si podemos demostrar esta pertenencia, ¿no? Entonces, igual vamos a empezar a jugar con las propiedades. O sea, si un X vive en este conjunto A unión A2 todo complemento, entonces, ¿eso qué quiere decir? Entonces, eso lo que implica, ¿qué sería? ¿Qué es lo que sabemos del complemento, ¿no? O sea, vamos a utilizar lo que sabemos de un complemento, que los X que están en el complemento pues son eso quiere decir que X no está en A1 o A2. Pero el conjunto A1 unión A2 es el conjunto de los X, o sea, vamos a ponerlo, ¿no? Aquí la más lo voy a poner como entre paréntesis o en azulito, pues son todos le voy a poner Y para no confundir con esa X, son los Y que están en el universo, tal que o Y está en A1 o Y está en A2, ¿no? Entonces, si X no está en la unión, ¿qué quiere decir? Y es claro que tiene que ser Y, ¿no? O sea, porque si está en cualquiera de los dos, entonces ya está en la unión. O sea, no tiene que estar en ninguno de los dos. O sea, por eso el operador OR tiene que cambiar a Y. O sea, para que si X no está en la unión, entonces tiene que ser el caso de que, bueno, entonces esto implica que X no está en A1 y X no está en A2, porque de nuevo de otra manera entonces X sí estaría o sea, si no se cumpliera esto, X sí estaría en la unión, y estamos hablando de los X que no están en la unión. Pero bueno, de nuevo esto nada más es otra forma de escribir que X está en A1 complemento y X está en A2 complemento, ¿no? Que de nuevo también es la definición de complemento, y de nuevo es otra forma de decir que X está en A1 complemento, intersección A2 complemento, ¿no? Entonces aquí el paso clave fue nada, o sea, es este de aquí, ¿no? O sea, como que entender por qué pasamos de OR a AND. Que el hecho de que X de nuevo no esté en la unión, tienen que pasar las dos cosas. El elemento no debe estar en ninguno de los elementos para que esté en la unión. De hecho, también en el problema general, como vienen aquí en las diapositivas, que ya es para un número arbitrario de n's, pues también por eso, o sea, si X no está en la unión de un montón de eventos, pues es que X no puede estar en ninguno de esos eventos, ¿no? Por eso se vuelve la intersección de los complementos de todos esos cosas, ¿no?
Entonces, ¿también alguna pregunta o comentario? Bueno, entonces vamos a... Ya esta queda de tarea, ¿no? La de la derecha. Y estamos haciendo nuestro super repaso de matemáticas abstractas. Pero bueno, todo esto de conjuntos es súper útil y también esto de funciones también es súper útil para todas las cosas. También por eso se da en la materia core de aquí de la maestría, ¿no? Y esperemos que se siga dando, aunque la querían quitar, pero bueno. Pues ahora vamos con otra definición. O sea, vamos con otras definiciones. Y ahora vamos a dar la definición de una... ¿A qué entendemos por función? Entonces, dados dos conjuntos, o sea, ya hablamos un poquito de lo que son los conjuntos. Entonces, una función que vamos a decir que va de A a B es una regla o mapeo que toma cualquier elemento del conjunto A y lo asocia con un elemento del conjunto B, ¿no? Entonces, es como que una tablita, ¿no? O sea, una tablita que para cualquier elemento de A dice quién es su elemento de B correspondiente, pero también esa tablita pues, es un conjunto que a lo mejor se puede expresar con una regla que ya habla de todos los elementos de pues en este caso, ¿no? Y ahora pues, pareciera que ya uno está familiarizado con esto, pero también esto tomó un montón de años en términos de matemáticas para que vinieran con esta definición ya formal que pudiera ayudar a definir muchas cosas importantes que estaban pasando en matemáticas, porque antes nada más entendían de funciones de las tradicionales que conocemos, así de senos, x cuadrada, x cúbica, pero así una definición tan abstracta como esta, no, yo soy bien malo para las fechas, pero no se dio hacia mucho tiempo después por una persona que también aquí vamos a ver que se me están yendo las cabras, pero no sé, por eso me acuerdo. Cantor. Entonces fue el que propuso esta definición de función, porque esto ya está completamente abstracta. Por ejemplo, puedes hablar de funciones así bien complicadas, que es la función que es sobre los reales, que toma el valor 1 cuando el real es un racional y 0 cuando es irracional. Entonces, si se imaginan graficar esa función, pues está pues así bien locochona, ¿no? O sea, como que uno de hecho ni se puede graficar, ¿no? O sea, pero sí califica como una definición formal y clara de lo que está definiendo. O sea, nada más es una función indicadora de los racionales, ¿no? Y con esa se puede hacer mucha teoría o se avanzó mucho en la teoría de los reales y de análisis matemático y un montón de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, aunque puede parecer así simple, de nuevo no fue tan fácil llegar a esta definición como pudiera parecer. Pero bueno, un poquito de notación aquí que tenemos. ¿A cómo le llaman? A este. ¿Cuál? Dominio, ¿no? Domain. ¿Y al B? Ahí sí ya hay un poquito de definición, o sea, porque de hecho hay más bien aquí un subconjunto importante de B que es el que le llaman el rango, ¿sí? Que va a ser importante para ahorita las cosas que vamos a ver. Entonces el rango, nada más le voy a poner así, el rango de F van a ser los X que viven en B, tal que ¿qué? A lo mejor le pongo Y para que no es lo mismo, ¿no? Pero bueno, para que sea más intuitivo, porque normalmente hablamos de F de X, ¿no? Y eso ya nos lleva a un Y, ¿no? Cuando tenemos luego las cosas. Entonces son los Y's en B tales que ¿qué? Que hay un X bueno, X perteneciendo a que F de X es... Ajá, ¿no? O sea, son todos los B's tales que existe un X en A, tal que F de X es igual a Y, ¿no? O sea, que son todos los B's, o sea, todos los elementos de B's que se usan a través de la función F, ¿no? Si, por ejemplo, la F es una constante, de hecho, pues nada más se utiliza un solo valor de la función B, ¿no? O sea, aunque B puede ser muy grande, o sea, hay veces que tenemos funciones de los reales, la constante es una función de los reales a los reales, pero nada más su rango, pues nada más es un solo elemento de los
los reales. Entonces el dominio y el rango de la función. Entonces eso es una función en general, pero bueno, también vamos a ver que hay diferentes tipos de funciones y de nuevo sirven para muchos contextos y vamos a ver varios en esta clase. Entonces la primera, que de hecho aquí creo que ya se mezcla, creo que en los cursos la separan en... sí, es que una función sea 1 a 1. Entonces vamos a decir que una función es 1 a 1 si tengo yo dos elementos en A que son distintos, entonces eso implica que los valores a los que me lleva la función en B también son distintos. Entonces eso como que en palabras, bueno, eso fue en palabras, ¿no? Pero en palabras no tan formales, ¿cómo lo dirían? Que cada elemento del B, uno del rango, solo se enlaza con uno de los elementos. Ajá, ¿no? O sea, como que no hay no hay repetidos, ¿no? O sea, no, por ejemplo, el otro extremo era de esa constante donde todos los elementos del dominio mapeaban al mismo elemento del contradominio. Entonces, pues aquí es el otro extremo donde nada más cada uno puede tener a su parejita, ¿no? Aquí no hay cosas, no morales, ¿no? De que paremos un 2 con 1. Entonces, esta es una función 1 a 1, ¿no? Entonces, y vamos a ver que para conteo de las cosas va a ser muy útil, hasta igual si llegamos hoy un cachito. Entonces, hoy ahora la definición otra que tiene que ver con esto del rango, o sea, vamos a decir que una función es onto o sobre en español, aquí es 1 a 1 en español. Si nos dan cualquier b que está en el codominio, entonces resulta que es posible encontrar un A para el cual mapea B, o sea que el rango, otra forma de decirlo es que el rango de F sí es todo el conjunto B completo, ¿no? O sea que sí es todo el codominio completo. Entonces eso nada más es si estás cubriendo, o sea, si la función cubre en su totalidad al codominio o hacia donde se están moviendo los elementos de un lado a otro. Y bueno, y eso va a ser muy útil, y de hecho, o sea, aquí Cantor lo inventó y sacó unas cosas bien locas, pero también lo que nosotros vamos a ver un poquito en probabilidad, con los primeros ejemplos de cálculo de probabilidades es conteo, o sea, muchos cálculos de probabilidades se reducen a técnicas de conteo y de combinatoria, que también no es fácil, pero bueno, es en el espacio discreto, y pues hay que contar cosas, ¿no? O sea, hay que contar cuántas formas hay de todos los chivos. De hecho, muchas de las olimpiadas de matemáticas, según entiendo, yo nunca fui, son problemas de conteo, ¿no? Porque no son fáciles de hacer. Entonces, una forma de contar a veces, y como lo han visto tal vez en algoritmos, lo han visto en un montón de áreas de matemáticas, es como hay veces que es más fácil contar una cosa, pero si se puede demostrar que esa cosa tiene la misma cardinalidad que otra, entonces es una técnica de conteo, o sea, no contar lo que parece más difícil, sino encontrar una relación con algo que pareciera ser más fácil de contar y en términos de eso contar lo que nos interesa. Ahorita voy a dar un ejemplo de eso. Pero bueno, vamos a definir cardinalidad de conjuntos. Seguimos en este avance de entender lo que son los conjuntos y ahorita le vamos a añadir otra propiedad que vamos a decir que es su cardinalidad. Y de hecho ahorita más que decir qué es, o sea, vamos a decir cuándo dos conjuntos tienen la misma cardinalidad. Entonces vamos a decir que A y B tienen la misma cardinalidad si existe una función que sea 1, 1 y onto. Entonces ya escribimos este símbolo para decir que es la tilde, para decir que tienen la misma cardinalidad los conjuntos. No creo que así cuando era 1, 1 y onto también le llamaban biyectiva, ¿no? Es cuando dicen que la función es biyectiva y también es una propiedad normalmente para que exista la inversa de funciones y otro tipo de cosas. Pero aquí lo que vamos a utilizarlo un montón en probabilidad es para esta cuestión de cardinalidad y conteo. Entonces ahorita por ejemplo vamos a ver bueno, hasta antes de llegar a esto, que creo que tal vez debería de ser otro orden, porque me dieron ganas de hacer este conjunto. Una de las cosas que vamos a definir de un conjunto va a aparecer en las diapositivas posteriormente, pero es el conjunto potencia. O sea, si A es un conjunto, el conjunto potencia
va a ser denominado así 2 a la A y va a ser el conjunto de todos los subconjuntos de A. O sea, el conjunto que consiste de todos los subconjuntos de A. Y por ejemplo, supongamos que en el caso de cuando A es finito, o sea, cuando A tiene un conjunto finito de valores, por ejemplo, los números del 1 al 10 o del 1 al 15, o sea, si pensando con otra definición, ahorita me estoy adelantando, pero porque creo que vale la pena, es una definición, por ejemplo, cuando hablamos de la cardinalidad de A para conjuntos finitos, pues a lo que se reduce es al número de elementos que tiene el conjunto, que también se puede explicar en este término, porque de nuevo, por ejemplo, si hablamos de igual de los enanos del Señor de los Anillos, de hecho ni me acuerdo cuántos son, cuántos eran, pero pues, nada más les voy a poner A, B, C, D. A, B, C, D, aquí está así para fácil, nada más A, B, C, D. Entonces si ahora decimos que A tiene la misma cardinalidad que B, pero B es el conjunto de los números del 1 al 4, porque podemos mapear o sea, podemos encontrar una función 1 a 1 que haga este mapeo, o sea, que mapee de 1 a A, de 2 a... o sea, que es lo que haga la función. Entonces es una función que es 1 a 1 y que es sobre, o sea, sí es una función que va de B a A, y que es como como está definida aquí, ¿no? O sea, ya esta función ya en específico, pues diría que f de 1 es igual a A, y así sucesivamente, ¿no? Pero aquí como que se ve claro que si es finito y estamos poniendo un mapeo junto con los enteros empezando desde el 1, entonces el entero más grande pues representaría, podríamos decir que ya es como que un representante de la cardinalidad del conjunto A, ¿no? Entonces en ese sentido decimos que la cardinalidad del conjunto A pues es el número de elementos que tiene el conjunto A, en el caso que es finito. Pero bueno, todo este choro era para que como que tratáramos de calcular, contar cuál es la cardinalidad del conjunto potencia de A. Y de nuevo aquí tal vez para que quede claro, cuál es un ejemplo, por ejemplo en este mismo ejemplo de A, cuál es el conjunto potencia de A, o sea si yo tengo 2 a la A, como que cuáles son los elementos que viven aquí, pues por ejemplo uno sería el elemento, el subconjunto que nada más es A, podría ser el conjunto vacío, podría ser todo A, podría ser A, bueno ya aquí ya la regué porque aquí le iba a poner A, sí, chistoso, ¿no? O sea, aquí podría ser A todo así chistoso, y aquí esa es la A de que es un subconjunto. Entonces aquí sería A, coma C, coma D, y todos los subconjuntos que se pudieran tener, ¿no? D, y así sucesivamente. Entonces, ¿cuántos subconjuntos puede tener un conjunto finito de elementos de tamaño n? O sea, si tiene n elementos, ¿cuánto es la cardinalidad de este conjunto potencia? 2 a la n, ¿no? Entonces la cardinalidad es 2 a la n, ¿pero por qué? O sea, tenemos que, igual ya esa es la proposición, la cardinalidad, entonces hay que demostrarlo, ¿no? Hay que hacer la demostración y es a la que iba. Entonces ahorita una demostración que a mí me gusta mucho y que precisamente explica esto de la relación 1 a 1, es que yo voy a decir, voy a dejar esto de pausa por un momento, y en vez de contar estas cosas que son todos los conjuntos, que parece algo complicado, nada más voy a contar las cadenas de ceros y unos de longitud n, en este caso de longitud 4, ¿no? Entonces tengo 0, 1, 1, 1, bueno, y todas si las pusiera en orden bonito, pues ya ahí saldrían todas las cadenas, ¿no? Hasta la 1, 1, 1, 1. Entonces, ¿cuántas posibles cadenas de ceros y unos hay? También hay 2 a la n, ¿no? También ahí vamos a ver algo que es muy importante en probabilidad, que es la ley de productos, pero bueno, si aquí tenemos dos opciones para la primera posición, que puede ser 0, 1, y dos opciones independientes para la segunda posición,
que también es 0, 1 y 2 opciones, todos se multiplican, ¿no? Las formas de crear estas cadenas de ceros y unos, si tenemos 2 opciones para cada una de las posiciones, pues se multiplican esas opciones, ¿no? Todo esto hasta lo vamos a ver en términos de definición y teoremas, etc. Pero bueno, entonces eso nos lleva a que es 2 a la n, ¿no? O sea, porque son 2 por 2 por 2 por 2. Entonces hay 2 a la n cadenas de ceros y unos. Pero, ¿esto qué tiene que ver con los subconjuntos? O sea, porque pues resulta que sí sean la misma cardinalidad, ¿no? Pero pues, igual nada más fue coincidencia. Pero ¿cómo podrían encontrar una función que va de las cadenas a los subconjuntos que ya hable de que se tienen esta misma cardinalidad de la que estábamos hablando aquí para poder decir que tienen la misma? O sea, tenemos que encontrar una función que sea 1 a 1 y sobre. Entonces podríamos decir que estas cadenas tienen la misma cardinalidad que el conjunto potencia, y que entonces como estas cadenas, su cardinalidad es 2 a la n, pues entonces el conjunto potencia, su cardinalidad es 2 a la n. Entonces, ¿cómo podrían hacer la función? Y aquí igual voy a poner un tip, ¿no? Si aquí pongo A, B, C, D. ¿Cómo sería esa función? O sea, es una función que me tiene que llegar aquí, me llega una cadena de ceros y unos arbitraria, ¿no? Y esto me debe de producir un subconjunto. ¿Y cómo es esta regla para que pues, la función sea 1 a 1 y sobre? Que si el espacio en el que es un cero no nos coloca el elemento. Y si es un 1, sí. Sí, no, entonces asocio aquí a este orden con los elementos del conjunto. O sea, le pongo así A, B, C, D y E. Y entonces mi reglita es que si es un 0 no lo pongo, y si es un 1 sí lo pongo. Entonces, por ejemplo, aquí este sería el conjunto B, C y E, ¿no? Entonces ahora pues hay que ver si la función es si la función es 1 a 1. Entonces existe, o sea, sí que si tengo yo dos números binarios diferentes, ¿eso implica que me va a dar un conjunto diferente? Sí, ¿no? Porque al menos puedo ver que hay un elemento, o sea, si son diferentes, al menos va a haber un punto donde varíen, o sea, donde uno sea un 1 y otro sea un 0. Entonces eso quiere decir que hay un elemento que está en un conjunto que no está en el otro, entonces ya no podemos establecer igualdad de conjuntos, ¿no? Entonces sí es 1 a 1, o sea, que sean diferentes dos entradas, entonces eso implica que las salidas van a ser diferentes. Y que sea sobre, o sea, si me dan cualquier conjunto, cualquier subconjunto, yo puedo encontrar una cadena que lo represente. Sí, también, ¿no? Porque con esa misma reglita también se puede aplicar al revés. O sea, puedo ponerle 0. O sea, si sí está, los que no están les pongo 0, y los que sí están les pongo un 1. Entonces esta función es 1 a 1 y sobre, y pues es una forma de demostrar que la cardinalidad del conjunto potencia es 2 a la n. Pero de hecho un montón de cosas así, de cuántos helados puede uno comer, así un montón de problemas en combinatoria que se pueden resolver con saber contar cadenas de ceros y unos, pero gracias a esta herramienta de Cantor, de este mapeo y de que es la misma cardinalidad. Aunque él lo utilizó para cosas más locochonas que vamos a ver, tal vez ya no hoy, pero bueno, tal vez vamos a empezar un poquito así. ¿Tienen alguna duda o un comentario hasta ahora? Entonces ahora de las cosas que empezó a hacer Cantor, ¿no? Entonces ahora, si un conjunto es contable, es porque se puede poner en un mapeo 1 a 1 y sobre con el conjunto de los números naturales. Entonces ese es como que nuestro primer infinito. O sea, vamos a decir que el conjunto es infinitamente contable si se puede poner en un mapeo 1 a 1 con los naturales. Y si no se puede poner en un conjunto 1 a 1 con los naturales, entonces decimos que, o sea, si es infinito pero no se puede poner en una relación 1 a 1 con los naturales, entonces decimos que es no contable. Y bueno, ya aquí empiezan a aparecer las cosas, pues así tal vez no tan intuitivas, pero que uno se va acostumbrando. Entonces aquí en estos ejemplos, el primero dice que el conjunto de los números naturales
es contable. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que se puede poner, bueno, y lo tenemos que demostrar, ¿no? Es parte de los ejemplos que están aquí. Pero ¿no les causa un poquito de contraintuición esto? O sea, porque estás diciendo, o sea, que sea contable quiere decir que el conjunto de los números pares tiene la misma cardinalidad que el conjunto de todos los números, ya sea pares o impares. Y pues como que claramente uno es más grande que el otro, ¿no? O sea, por ejemplo, el 1 no está en ese conjunto de los pares, ni el 3. Pero con esta definición que tenemos, como que en el infinito se pone así un poco más contraintuitiva. Pero pues vamos a ver, ¿no? O sea, vamos a ver si dice que es contable, entonces eso ¿qué es lo que nos dice? O sea, tenemos que encontrar una función que vaya de los naturales a los pares y que sea 1 a 1 y sobre, ¿no? Entonces voy a poner los pares, vamos a hacer el 1 aquí. Entonces vamos a poner los pares, ¿no? Entonces son 0, 2, 4, 6, 8 y así sucesivamente, ¿no? Y por otro lado voy a poner todos los naturales, ¿no? O sea, voy a poner 0, 1, 2, 3. ¿Y cuál sería una función que sea 1 a 1 y sobre? Que logre, o sea, ¿cuál sería una posibilidad? O sea, es lo que estamos buscando para demostrar que sí es contable el conjunto de los números pares. Multiplicar por 2, por ejemplo. Sí, ¿no? Puede ser, o sea, puede ser que si mi función la defino f de x igual a 2x, por ejemplo, cuando x vale 0, 2 por 0, pues 0, ¿no? Te está mapeando a 0. 2 por 1, 2, ¿no? 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. Parece que va bien, ¿no? Aquí en esto que hemos probado hasta ahora parece que va bien. Pero de nuevo tenemos que verificar. O sea, si tenemos dos números naturales distintos, o sea, si tenemos A1 distinto de A2, ¿me va a mapear a dos números distintos? O sea, esto es cierto, o sea, la pregunta es, ¿esto implica que 2A1 es diferente que 2A2? Y pues sí, ¿no? Y es sobre, o sea, yo puedo agarrar cualquier número par. O sea, si yo agarro un número par arbitrario x, o sea, aquí x que está en los números pares, yo puedo encontrar un número x que lo multiplique por 2 y me dé ese. Pues sí, no es la definición de par, ¿no? Son pares que se puede es un número que lo puedes multiplicar por 2, ¿no? Entonces, si x está en pares, esto implica que yo puedo escribir eso como 2 veces un y para y está en los naturales. Entonces, este y sería igual lo hubiera puesto al revés, ¿no? Pero bueno. Entonces, ya viéndolo de esta forma, sí pareciera que sí tienen la misma cardinalidad, ¿no? O sea, sí, para cada uno yo le puedo asociar su correspondiente sin mapear al mismo. O sea, no tengo que utilizar uno de estos más de una vez y todos estos tienen su amiguito, ¿no? Su amiguito abajo, que es el que los está mapeando. Entonces, desde este punto de vista, sí son como son infinitos, parece como que está medio raro, pero sí tienen el mismo tamaño. Igual ya para acabar hoy, de aquí se ve más complicado, ¿no? Ahora aquí lo que dice es que el conjunto n cuadrada, que es el producto cruz, o sea, es los pares ordenados de números naturales. O sea, los pares ordenados de números naturales, pues es ya si pusiera, o sea, aquí está el 2. Entonces, si, no sé, o sea, por ejemplo, una forma de poner los números naturales, pues es así como, o sea, aquí está el 0, 1, 2, y aquí también está el 1, 2, entonces este es el 1,1 y este es el 0,2
Y así, ¿no? Todos estos puntitos aquí son son n cuadrada, ¿no? Son los naturales al cuadrado. Entonces pues es este conjunto, ¿no? Este plano cartesiano de los naturales. Entonces aquí la pregunta es si los naturales al cuadrado, o sea, si es contable o no, o sea, si se puede encontrar una función que sea 1 a 1, que sea contable o no. ¿Qué creen que sea? Ya como ya no hay tiempo, pues ya aquí también una forma de establecer la función, tal vez no, o sea, ahí habría que poner más trabajo, pero espero que sea convincente. Pero por ejemplo sería, pues vamos a hacer una culebrita. Entonces voy a hacer una culebrita aquí que empieza en 0,0 y a este número le va a asignar el número 0. Después va a caminar hacia acá y le va a asignar el 1 al 0,1. Después se va a mover a y le va a asignar el 2. Y después se va a mover a y le va a asignar el 3. Y después se va a ir moviendo así y así. Entonces así yo puedo enlistar a todos estos números del producto cruz o del plano cartesiano y cuando me voy moviendo en esta culebrita en esta dirección, pues es como voy enumerando con los naturales, al revés, perdón. Con los naturales los voy enumerando. Entonces, aunque es más grande, también puedo encontrar esta lista que le asocia a un entero a cada uno de los pares de enteros que tenía. Entonces sí, efectivamente sí también es contable. Que aunque no está así en explícito el mapeo, o sea, sí es claro que nada más hay o sea, que todos están mapeados y que cada elemento nada más es mapeado a lo más una vez. Entonces está interesante, ¿no? Pero bueno, ya por aquí le dejamos le dejamos por hoy.